vez venimos a ustedes con esta esquina apostólica. Soy Darío Parish y qué gusto el tener en esta oportunidad de nuevo al apóstol Antonio Zuno. Él juntamente con su esposa Elizabeth son abuelos de dos bellas niñas y pastorean en el área de Zamora, Michoacán, y desde ahí ministrando alrededor del mundo. Y para nosotros, Antonio, es un tremendo gozo el tenerte de nuevo con nosotros. Igualmente yo comparto mucho ese gozo y compartir este tiempo aquí contigo y con todos aquellos que nos puedan estar viendo. Ya con el apóstol Antonio tenemos muchos años de convivir, muchos años de relación y de trabajar juntos, y para mí es un tremendo honor nuestra amistad y nuestra comunión en el ministerio. Quería que pudiéramos tocar el día de hoy sobre el ministerio apostólico, y hay dos términos que se confunden mucho dentro del ministerio apostólico, y ese es el término apóstol y apostólico. Apóstol y apostólico, ¿qué realmente es la similitud y la diferencia que podría existir en estos dos diferentes términos? En realidad yo te podría decir lo siguiente. Nosotros al menos tenemos dos ministerios. Por ejemplo, Pablo es apóstol y es maestro. Juan es apóstol, pero es profeta, escribió el Apocalipsis, que es la revelación. Pedro es apóstol y es pastor. Cuando yo oigo la palabra, quizás alguien lo pueda interpretar de otra forma, lo apostólico. Puede ser alguien como un maestro que pueda estarse haciendo como una labor de apóstol, y en realidad él es un maestro apóstol. Pero se enfoca más en el ministerio. Es como nosotros tenemos dos brazos, el brazo derecho y el brazo izquierdo. Si tú me dices, bota esta piedra con el brazo derecho, pues yo voy a ser muy fuerte, muy preciso. Me dices, ahora bótala con la izquierda, sí la lanzo, pero no tengo la fuerza. La misma destreza. Exactamente. Y todos eso es lo que tenemos. Y en realidad, mira, yo me considero más maestro que apóstol. Yo podría ser un maestro apostólico. Eso es lo que yo, desde mi punto de vista y de mi experiencia personal, yo te podría decir. Aunque alguien me dice que soy apóstol, yo le digo la realidad a la gente. Mira, yo soy para ti lo que tú ves en mí. Si me ves que soy un señor y me dices Señor Antonio, no me ofende. Si me dices amigo, no me ofende. Si me dices apóstol, no me ofende. Si me dices maestro, porque esos términos me dicen maestro. Si me dices licenciado, porque tengo una licenciatura, tampoco me ofende. Entonces yo creo que realmente la definición de cada uno de nosotros es en el área en el cual se está desenvolviendo. Algunas personas me dicen maestro. ¿Por qué me dicen maestro? Porque ellos ven en mí prácticamente ese don que les ha beneficiado en cierta enseñanza. Otros me dicen apóstol. ¿Por qué? Porque me han visto otra faceta en el cual no es tanto en la enseñanza, sino en una dirección de construcción, de sacar, como yo te digo, esos valores espirituales para que ellos puedan ejercer su ministerio como líderes. Entonces me llaman apóstol. A mí me parece interesante lo que dijiste, porque en realidad, digamos, tú y yo tenemos esa similitud, lo apostólico y lo magisterial. Sí. La forma que yo lo miro es, digamos, en dónde estoy funcionando en este momento. Claro. ¿Qué es lo que verdaderamente está fluyendo ahorita? Porque como ya hemos visto, es la gracia, el don que está fluyendo en ese momento. Y entonces yo puedo estar dando una cátedra, puedo estar dando una enseñanza, y lo que está fluyendo en ese momento es lo magisterial. Pero cuando hablamos de lo apostólico, para mí, lo apostólico es realmente el objetivo hacia donde vamos. Por ejemplo, nosotros por un buen tiempo tuvimos el Instituto Bíblico, el Centro de Capacitación Ministerial, físicamente en Guatemala. Y la visión que yo tenía para el Centro de Capacitación Ministerial era que fuera que tuviera un enfoque apostólico. Significa, los estamos capacitando, pero los estamos queriendo canalizar y enviarlos a la labor que el Señor tenía para ellos. Y entonces el enfoque era apostólico, aunque el trabajo era magisterial en ese momento. Sí, y yo creo que realmente una etapa dentro de cada individuo tiene que tener como ciertos tiempo de años
2, 1, 3 años para llenarse precisamente de ese tipo de información para poder realmente después pulir los dones y hacer la labor. ¿Por qué? Porque si en un instituto pues te enseñan geografía bíblica, te enseñan culturas, en cierta forma en una época vas a tener que echar manos de ellos. O sea, eso no se puede negar que no tiene alguna funcionalidad, pero es de un tiempo simplemente de adquirir ese tipo de información y después de explorar ya realmente en materia, en cada uno, en llevar a cabo la capacidad y la finalidad y llegar prácticamente a la meta del cual el Señor predeterminó en su voluntad que nosotros podamos cumplir. Porque mira, muchos decimos lo siguiente: Señor, cumple mis sueños. Y yo te voy a decir una cosa: los sueños y los deseos del hombre no son los deseos de Dios. Nosotros debemos de cumplir los deseos de Dios. Y es ahí donde, después de lo que tú dices del instituto, se tienen que lanzar y enfocar en las áreas para llevarse completamente a cabo. Si vemos, por ejemplo, dentro del instituto, pues un maestro termina su trabajo. ¿Para qué? Para que un pastor lleve el desarrollo, para que el apóstol lo pula y siga creciendo a llegar prácticamente al destino y propósito de Dios. Pero podrías decir entonces de que el proceso de lo que tú acabas de decir es apostólico. Sí. Porque lleva un fin, que es el lanzamiento y el envío de personas al cumplimiento del llamado de Dios. Ahora, tú regresando de donde tú partiste, ¿podría haber una iglesia que está pastoreada por un pastor, pero tener un enfoque apostólico? Claro que sí, es como lo que yo te estoy diciendo, que en realidad Dios nos capacita en áreas fuertes y áreas débiles, y lo puedes hacer, pero no tanto con una efectividad como alguien que realmente tiene ese llamado. Sí. También yo lo miro desde la perspectiva de la palabra apostólico, es digamos, el apóstol se rodea de diferentes personas a su alrededor, no todos apóstoles, pero otros con otros ministerios, pero pueden trabajar con un espíritu apostólico, con un enfoque apostólico, con una meta apostólica, y entonces el equipo se vuelve apostólico, no necesariamente todos apóstoles. Claro, porque por ejemplo, cuando Efesios 4:11, que él constituye los 5 ministerios, versículo siguiente, el 2 dice, para perfeccionar. Entonces, cada uno, según en la medida, capacidad y gracia, va perfeccionando. Uno no es el que lleva la perfección de todo. Cada uno lleva una parte de perfección. Es como cuando vas a hacer en un ensamble de un auto. Hay alguien que pone las partes internas, otro pone el motor, otro pone la chapa o la lámina, otro los neumáticos. Entonces, ya termina el producto terminado, perfecto. Creo que lo que tú estás claramente definiendo es el enfoque que yo he llevado, que dentro de la iglesia local debería de haber un proceso del desarrollo de la vida. Y te voy a decir una cosa, dentro de una iglesia local deben de estar ahí los 5 ministerios. Por ejemplo, lo que yo te decía del evangelista, cuando yo veo, por ejemplo, el Salmo que dice dice, yo daba a las... en una forma femenina, buena palabra, pero habla en una forma femenina, porque en unos versículos más adelante habla de como alas de paloma, que dice que son de plata con amarillez de oro. Y ese es prácticamente el evangelista. El evangelista te va a dar la doctrina de la redención, son los primeros rudimentos, pero con un matiz de amarillez de oro. Y ese oro prácticamente es otro tipo de enseñanza que tiene que ver prácticamente con la perfección o el reino de los cielos, donde entra otro ministerio prácticamente a hacerlo. Y dentro de una congregación, el pastor es el que tiene la capacidad de estar administrando los dones donde cada uno empieza a entrar en su función. Fíjate que en una de las enseñanzas que yo doy de los 5 ministerios, en ese proceso, por ejemplo, comienzo: el evangelista es el que alcanza y el que fundamenta. Uh-huh. Después entra el ministerio magisterial discipulando. Sí. Después entra el pastor activando
a la gente al servicio dentro de la congregación, casi como hormiguitas, todas sirviendo en diferentes áreas, activando la vida de los creyentes. Después entra el profeta y el profeta sopla en los dones, activa, los identifica, activa y desarrolla los dones. Y después entra el apóstol lanzando a la gente al ministerio. Ahora, hay algunas actividades que realmente deben de estar dentro de una congregación, son 7, que realmente, si tú visitas a cualquier denominación, no las tiene. Te voy a decir, Pablo dijo lo siguiente, dice en el versículo 6 del capítulo 14 de 1 Corintios, ahora pues, hermanos, más bien el 26. ¿Qué hay, hermanos? Porque te lo voy a complementar con el 6. ¿Qué hay, hermanos, cuando os reuní? La reunión es la iglesia, es la asamblea. Cada uno de vosotros tiene salmo, salmodía, salmista. Cada uno tiene doctrina, cada es maestro. Cada uno tiene lengua, es una expresión espiritual. Cada uno tiene revelación. Y dice, hágase todo conforme a la edificación. El versículo 6 dice, vosotros hablando en lenguas, ya lo mencionamos. Dice, ¿qué aprovechará si yo hablare con revelación? Ya lo hablamos. O con ciencia, esa es una profundidad. O profecía, número 5. Entonces podemos ver que deben de ser siete cosas. Es salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación 5, profecía y dije otra por acá, ciencia. Son 7. Esas 7 son 7 operaciones que deben en cada reunión. ¿Cómo las llevo a cabo? Con los 5 ministerios. ¿Quién las administra? El pastor. Entonces, por ejemplo, habla acerca de la doctrina, el maestro. Llega y hace su aporte, no que te va a dar una clase de 5 horas de doctrina, sino te trae una parte fundamental de la doctrina. Viene otro que trae una revelación. ¿Sabes qué? La revelación de esta semana que Dios nos ha entregado es esto. Viene otro, ¿sabes qué? La expresión acerca de la salmodía, porque la salmodía también es una expresión espiritual del salmista compositor, del salmista ejecutor de instrumentos, el salmista danzor. Entonces hace su ejecución. Y así cada uno, y si tú te das cuenta que cada uno realmente estuvo influyendo por uno de los 5 ministerios. Y eso deben de estar dentro de la congregación. Y en la congregación lo que vemos nosotros, normalmente es un hombre que habla y te da la bendición y se acabó todo. Sí. Y muchas veces, cada vez lo que yo percibo es que cada vez nos vamos a estar encerrando en perder una verdadera espiritualidad. Esta Biblia es un libro completamente espiritual. Y cuando yo realmente entiendo que es un libro completamente espiritual y atiendo realmente que es completamente espiritual, yo voy a vivir conforme a la dimensión del espíritu. Definitivamente. Hoy vivimos en un tiempo del posmodernismo. Hace 2 semanas hablé con una persona, le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo, no sé cómo decirte, si Víctor o Victoria. Me da pena. Me dijo, me da pena. Nací hombre, pero me convertí en mujer, pero con una necesidad de Dios. Sí. Si yo no soy competente, si yo le voy a hablar lo que está diciendo el mundo, no va a haber un cambio. Sí. Si yo veo realmente desde el enfoque y la esencia espiritual, yo lo puedo salvar del camino que llevo. Bueno, Antonio, te doy gracias tanto de haber estado con nosotros el día de hoy. Bendigo tu vida. Creo de que el Señor tiene tanta labor por delante para cada uno de nosotros. Una labor que tiene que cumplirse antes de la venida de Cristo. La perfección de los santos y la obra que el Señor nos ha dado. ¿Por qué no nos despides con una última palabra? Pues simplemente lo que yo les puedo decir, mi gran deseo a todos ustedes que nos están viendo, que lo que el Señor empezó en ustedes, día a día lo perfeccione hasta que el Señor regrese. La paz de Dios sea
con todos ustedes. Gracias, Antonio. Bendiciones a todos.